Odisea. Y hoy está la Argentina y el mundo muy consternado, tomado por la noticia de el fallecimiento del Papa Francisco, a pesar de que, como todos sabemos, su salud estaba muy quebrantada. Podríamos decir que en las últimas semanas atravesó con mucha dignidad y mucho activismo, mucha actividad, una larga agonía. Eso no impide que haya un estado de mucha emoción y de reflexión alrededor de lo que ha significado este Papa para la historia de la Iglesia y también, obviamente, para la historia de la Argentina. Para desentrañar esas preguntas, hoy vamos a contar con la compañía que nos tiene muy honrados del Arzobispo de Buenos Aires, de Jorge García Cuerva, con el que vamos a estar dialogando en un ratito acerca de justamente la figura del Papa Francisco y su legado. ¿Qué lugar ocupa Francisco Bergoglio en la historia de la Iglesia? Bueno, probablemente para entender esta cuestión haya que tener en cuenta algunas observaciones o partir de algunas premisas. La más importante es que, como cualquier religión, como cualquier organización religiosa, los cambios en la Iglesia, voy a usar una palabra que estuvo de moda hace unos años acá en la Argentina, son hipergradualistas. Cada modificación significa tomar posición frente a tradiciones muy antiguas, a debates que no siempre conocemos, que tiene que ver con cuestiones doctrinarias, teológicas, con cuestiones que rozan el centro de una religión que es el misterio. Entonces, muchas veces, las autoridades de una organización religiosa tienen que estar manejándose en medio del dilema de no perder el ritmo de la historia, que no se le escape la historia, no quedar desconectados con el presente y tampoco, al mismo tiempo, no caer en el facilismo de seguir modas, que son efímeras. Bueno, en ese equilibrio está siempre la voz de los papas, de los obispos, de los que tienen que definirse respecto de cuestiones complejas. ¿Qué cosas hizo el Papa Francisco de las cuales es muy probable que la Iglesia no pueda volver atrás? Bueno, algunas que para los que participan de la vida de la Iglesia son conmocionantes. Por ejemplo, haber permitido, haber autorizado a los sacerdotes dar la comunión a los divorciados. Eso que para mucha gente profana o laica puede resultar de sentido común, para la organización religiosa significó una conmoción, del mismo modo que fue una conmoción que permitiera bendecir parejas del mismo género. Monseñor García Cuerva viene de celebrar una misa en la Basílica de Flores, el barrio del Papa, y en esa misa había muchísimos jóvenes y también había muchos transexuales que se vieron reconocidos, que se vieron aceptados por la modalidad que introdujo Francisco en el modo en que la Iglesia tramita estas cuestiones de carácter moral. Entonces abrió la puerta, entornó algunas puertas, dejó la semilla de debates que seguramente van a seguir evolucionando dentro de la Iglesia. Del mismo modo que, por ejemplo, incorporó mujeres a la conducción del catolicismo en el Vaticano. Con todo lo que eso significa en un debate que toca la cuestión de cuál es el papel de la mujer en la vida de la Iglesia. Todo esto ocasionó un revuelo tremendo en muchas comunidades, por ejemplo, en la Iglesia de los Estados Unidos, donde hay corrientes muy conservadoras. Estas posturas de Francisco pusieron a la Iglesia en tensiones enormes. En muchos casos hasta se habló de la posibilidad de cismas, porque hubo obispos que se enfrentaron abiertamente con estas posiciones
del Papa. Esto es Francisco mirado desde lo que sería la vida eclesiástica, pero hay otro mensaje u otro rol de este Papa que toca la vida de la Iglesia, pero toca a aquellos que no son religiosos. Nos toca a muchos de nosotros que no hemos sido tocados por la gracia de la fe, y sin embargo la figura del Papa nos interpela. Estoy hablando de la exaltación de valores. El Papa llegó en el 2013 a la conducción de la Iglesia en Roma. Estoy hablando de la exaltación de valores que desde entonces hasta ahora han sido puestos cada vez más en tela de juicio. La promoción o el poner en primer plano palabras que por momentos parecen pasadas de moda. Solidaridad, inclusión, misericordia, el prestar atención al débil, al que no es exitoso, por lo menos en las categorías con que se mide el éxito en una sociedad de mercado muy competitiva. Bueno, Bergoglio encarnó ese temario, ese ideario. Lo podremos ver, como lo vieron muchos, este es un tema del que después vamos a hablar con Monseñor García Cuerva, desde el punto de vista político. Cada vez que el Papa hablaba en la Argentina, pero también en Italia, se entendía su mensaje como una referencia a la polémica del día, a lo que estaba pasando en el diario con el poder, con la política. Bueno, es natural. ¿Por qué? Porque además de sacerdote, era un sacerdote jesuita. Los jesuitas pertenecen a una comunidad, a una congregación, la Compañía de Jesús, extraordinariamente sensible frente al fenómeno del poder. Y Bergoglio era un hombre muy sensible al fenómeno del poder. Pero cuidado, porque no era un político, era un líder religioso. Estas ideas, solidaridad, inclusión, misericordia, lo convertían desde el punto de vista laico, desde el punto de vista profano, en algo así podríamos decir como el defensor de un estado de bienestar que entró en crisis, que es visto como una antiguaya, como algo que pertenece al pasado. Pero para él, esa defensa tenía que ver con otra dimensión, que tiene que ver con la dimensión religiosa. Él estaba defendiendo no una doctrina política, sino valores del Evangelio que se pueden proyectar sobre doctrinas políticas. Entonces, acá hay algo muy relevante. Probablemente lo que esté pasando hoy con la muerte de Bergoglio es que hay una agenda, hay un sistema de creencias y de valores o de prioridades que pierden una voz muy poderosa en su defensa. Debe haber muchísima gente que en términos no solo espirituales, sino también ideológicos, se siente hoy huérfana con la pérdida de este líder que, insisto, tenía una dimensión política en sus pronunciamientos, pero que era básicamente un líder religioso. Era alguien, obviamente, muy politizado, pero los que lo conocieron bien, bien de cerca, a lo largo de los años, afirman, cuidado, no hay que confundirse, porque Bergoglio podría haber en determinadas organizaciones políticas, por ejemplo en el peronismo, un instrumento estratégico más eficaz para promover sus ideas o sus valores. Pero la organización de Bergoglio era la Iglesia. Su liderazgo era un liderazgo católico, eclesiástico, religioso, que trataba de impregnar a la sociedad de estos valores. Importante, solidaridad, inclusión, misericordia, en un momento en que deliberadamente muchas fuerzas políticas interpretan que la forma de movilizar a la sociedad es el odio, que no hay nada que movilice más que el odio, que la movilización del corazón de la gente, de los electorados, de la sociedad, de la opinión pública es contra algo, no a favor de algo. En ese contexto, contra este telón de fondo, la figura de Bergoglio se recorta de manera muy significativa. Por eso digo que mucha gente a partir de hoy se puede sentir huérfana porque alguien muy importante a escala internacional, una voz muy importante en la política global, acaba de desaparecer.
Obviamente que había una posición o una sensibilidad política en Bergoglio que podríamos decir conflictiva con el liberalismo. En las páginas de La Nación sistemáticamente ha descrito esa postura y las vinculaciones entre el pensamiento de Bergoglio y la tradición nacionalista lorisanata. En este momento hay en la web de La Nación una nota de él, que es un experto en historia de la Iglesia. Es probable que, como decíamos, tuviera más afinidad con el peronismo que con otras fuerzas políticas. Hay algunas figuras que le resultaban más simpáticas que otras en el elenco político argentino. Hoy Joaquín Morales Solá, que escribe un retrato de Bergoglio al que él estuvo muy ligado, destaca la relación o la predilección de Bergoglio por Esteban Bullrich. Era obvio que le gustaba mucho y tenía una relación muy cercana con Juan Grabois, lo cual molestaba a mucha gente por el carácter conflictivo de la figura de Grabois. Ahora, todo esto puede producir un malentendido, insisto, que es ver solamente a Bergoglio desde el punto de vista de un político al que le gustaba la religión. No, era un religioso al que le gustaba la política. Y en su carrera, que termina en el Vaticano, promueve una forma de ver el fenómeno social desde la fe, desde la ideología religiosa. No es el espiritualismo tradicional de la iglesia más conservadora, que tiende a olvidarse del mundo. Tampoco fue la radicalización que intentó combinar los valores del Evangelio o el mensaje del Evangelio con el marxismo y que se llamó teología de la liberación. Bergoglio encarnaba otra posición. Después me va a gustar que nos lo explique con la autoridad que él tiene Monseñor García Cuerva, que es lo que se llamó teología del pueblo. Es una teología o una forma de entender el fenómeno social desde la religión, que entiende los problemas sociales, pero también sin olvidarse de la dimensión espiritual que hay detrás de esos problemas. Esto es interesante porque desde el punto de vista, podríamos decir, de la religión y de la cultura, estas ideas llegan a Roma desde Latinoamérica, que es donde nacieron, inclusive con teólogos argentinos. Lucio Gera, Rafael Tello, el teólogo Gerardo Farrell, que fueron los que empezaron a pensar estos temas alejándose de la tradición más ortodoxa o más conservadora, pero poniendo una distancia también con lo que fue la Iglesia o un sector de la Iglesia tomado por el marxismo en los años 70. Bueno, Bergoglio llevó este clima de ideas a la conducción de la Iglesia en Roma. Esto es novedoso desde el punto de vista histórico. Ahora, trascendía, por supuesto, la cuestión religiosa, trascendía los límites de la Iglesia, y hoy hay un mensaje, de todos los mensajes que leí, a mí fue el que más me gustó, porque dice, hay algunos detalles en este saludo a Bergoglio que a mí me parecen muy interesantes, que es el de Obama. Acá tenemos el tuit de Barack Obama con una foto donde él está saludándolo al Papa. Hay que recordar que el Papa hizo durante la presidencia de Obama un viaje muy significativo a los Estados Unidos. Y Obama escribe lo siguiente, dice, el Papa Francisco fue un líder excepcional que nos inspiró a ser mejores personas. Con su humildad y sus gestos, y acá esto me llamó la atención, porque describe muy bien quién era Bergoglio, sencillos y profundos a la vez. Era envidiable la forma en que Bergoglio podía expresar ideas muy profundas de manera muy sencilla. Ideas que se notaban que estaban muy elaboradas, pero de manera muy simple. Con su humildad y sus gestos, sencillos y profundos a la vez, abrazar a los enfermos, atender a las personas sin hogar, lavar los pies a los jóvenes presos, nos sacó de nuestra complacencia y nos recordó que todos tenemos obligaciones morales con Dios y con los demás. Hoy Michelle y yo lloramos junto a todas las personas del mundo, católicos y no católicos, que encontraron fuerza e inspiración en el ejemplo del Papa. Que sigamos escuchando su llamado
a nunca permanecer al margen de esta marcha de esperanza viva. Es el mensaje del expresidente Obama, que no es católico, que veía esto en el Papa, algo que trascendía el mundo del catolicismo. En la historia argentina, creo que si uno mira el rol de Bergoglio, también tiene un lugar muy destacado en la contemporaneidad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque probablemente haya sido el líder, religioso y no religioso, que con mayor claridad y más temprano vio que en la Argentina se había producido una mutación, y una mutación dolorosa, que es que la pobreza dejó de ocupar un lugar marginal y empezó a ocupar el centro. Es decir, que la Argentina había dejado de ser un país con pobres para ser un país con pobreza, es decir, con un fenómeno complejo, sistémico, en su corazón. Esto es la historia que arranca, es muy difícil fechar estos procesos, muchos creen que hace 50 años, por poner una fecha con el Rodrigazo, de una declinación social y laboral en la Argentina, que implica el avance de la pobreza con la informalidad, con la marginación, y todo eso en un escenario que Bergoglio vio antes que otros, probablemente antes que la política, que fue el escenario del conurbano bonaerense. También es un tema para que García Cuerva nos haga saber su opinión, porque él viene de ahí. Él viene de vivir en las villas del conurbano. Bueno, eso lo vio Bergoglio y tuvo una estrategia frente a eso. La expansión del movimiento de curas villeros. La selección de determinados obispos muy ligados a él para que ocupen las diócesis más importantes de ese conurbano. La preocupación por esa degradación que tiene que ver con marginación, informalidad, expansión de la droga. Esos son todos problemas que ocuparon el centro de las preocupaciones de Bergoglio, ligados a toda esta ideología que tiene que ver con la teología del pueblo, la teología de la pobreza, y que se expresaba en una dimensión política, y que le da al mensaje de Bergoglio un significado especial ahora, sobre todo después de la derrota del peronismo. Porque esos valores que muchos reprochan al peronismo por su manipulación en los últimos años, terminaron teniendo en Bergoglio una voz extraordinariamente legítima, cuando la política empezó a tener cierto conflicto con esa agenda, que es la agenda de la solidaridad. Bueno, ahora queda un misterio por delante, un enigma, vamos a ver cómo se resuelve. ¿Cuál será la historia o la evolución de la Iglesia después de la muerte de Francisco? Él llegó, como decíamos, al Vaticano en el 2013 y a partir de ese momento empezó una lenta conquista del poder de la Iglesia. Yo recuerdo que un amigo mío español, muy católico, al poco tiempo de que Francisco se hizo cargo de la conducción del Vaticano, habló con un cardenal que volvía de Roma a Madrid. Y mi amigo le pregunta, bueno, ¿y? Y este cardenal le dice, no sabemos muy bien quién es. No sabemos muy bien cómo piensa. Esto a los meses de que hubiera sido elegido como papa. No sabemos muy bien quién es, no sabemos muy bien cómo piensa. De lo que sí estamos seguros es de que manda. Hay alguien ahora que manda. Lo decía obviamente en contraposición del pontificado de Benedicto, que había tenido extraordinarios problemas para conducir la maquinaria del Vaticano, como todos sabemos. Bueno, a partir de esa conquista del poder de la Iglesia, de alguien que venía, como dijo él, desde el fin del mundo, hoy el 70% de los integrantes del colegio cardenalicio, que son los que van a elegir al sucesor, fueron creados, como se dice técnicamente, por el Papa Francisco. Es decir, que este cónclave, deberíamos suponer, lleva su sello. Decíamos que el mensaje de Francisco, las decisiones de Francisco, sobre todo algunas decisiones de Francisco, generaron conmoción dentro de la Iglesia. Por eso muchos presumen que, como sucede habitualmente en la historia de esa institución, ahora vamos a encontrarnos con un papa más moderado. Circulan 1000 nombres. Desde hace mucho tiempo se habla de un filipino, que es Antonio Tagle. Ahora se subraya al arzobispo de Bolonia, que es
Matteo Zuppi, muy ligado al Papa. No sabemos qué va a pasar. Inclusive porque puede haber habido muchas conversaciones durante este tiempo en que Bergoglio estuvo tan enfermo sobre la sucesión de Bergoglio, pero seguramente ahora que empiezan a llegar los cardenales a Roma, empieza otra conversación. En la Argentina nos quedamos con el enigma de por qué no viajó. Alguien que hoy hay una encuesta, la voy a mostrar ahora, tiene una legitimidad como figura pública que excede la de cualquier político. Esta es una encuesta de la consultora Pulso. Imagen de Bergoglio, 65,9%. Está por encima de cualquier dirigente público hoy. Es una referencia indudable. 25% muy buena, 23,3% buena, de regular bueno, 17,6%. Bueno, este es el líder político que hoy falleció, y le vamos a preguntar también a Jorge García Cuerva por qué supone él que postergó tanto ese viaje a la Argentina. ¿Cuál fue la razón que él, el arzobispo de Buenos Aires, se plantea para explicarse por qué ese viaje finalmente, que lo había pensado el año pasado para realizar pronto, se hablaba de marzo de este año, pero finalmente no se hizo? Es interesante el momento en el que muere Bergoglio si lo miramos desde el punto de vista del transcurso de la vida pública del país. El gobierno acaba de cerrar un acuerdo con el fondo. Ese acuerdo tiene un capítulo que todos sabemos fue el más importante porque era el más riesgoso, levantar el cepo. Lo hizo el gobierno con un enorme éxito. El dólar no es que no se disparó, cae la cotización del dólar. Es más, el gobierno dice vamos a comprar dólares recién cuando toque el piso de la banda, 1.000 pesos. En una operación que yo interpreto muy maliciosa, probablemente inteligente desde el punto de vista de la picardía política, el gobierno salió, y Milei, él personalmente, a agredir a los economistas que habían aconsejado hacer lo que él finalmente terminó haciendo, como para que no parezca una corrección, un arrepentimiento, una derrota. El haber ido a la liberación del cepo, que implica una corrección en el precio del dólar. Y ahora aparecen dos preocupaciones. Una es la inflación, porque de alguna manera u otra va a haber, pronostica todo el mundo, algún traslado a los precios de esta liberación del tipo de cambio. Una inflación que ya costaba dominar en los últimos meses y había pasado de 2,4 a 3,8, que fue la inflación de marzo. Pero ahora aparece otro problema, que es la recesión. La posibilidad de que haya una contracción en la actividad económica o de que sea más difícil pasar del mero rebote, que es un rebote por la inercia misma de haber venido de una gran recesión, al crecimiento genuino. ¿Por qué? Y bueno, porque está el eterno problema que tanto inquieta al presidente y lo pone tan nerviosa del verdadero nivel de atraso cambiario que hay en la Argentina, y si este dólar que el gobierno pretende que siga cayendo es un dólar que es una palanca correcta para salir del estancamiento, para que la economía crezca. Claro, al gobierno lo que más le preocupa hoy no es el crecimiento, no es la preservación del tejido productivo, ni siquiera el empleo. Le preocupa no ir a las elecciones con un rebrote inflacionario, porque lo que se valora de Milei hasta ahora es haber dado una pelea exitosa contra la inflación. ¿Por qué interesa esto? Bueno, porque es el desafío de las elecciones, pero porque reaparece en la Argentina este problema que estábamos mencionando. El problema del nivel de actividad, el problema de la preservación del empleo, el problema de la preservación del capital acumulado, sobre todo de las empresas más vulnerables o más débiles, y esto tiene todo que ver con la cuestión cambiaria. En este panorama, el debate político y los valores que inspiraba Bergoglio en la comunidad política van a tener una actualidad, una vigencia que tal vez
no hubieran tenido en otro contexto. La solidaridad, el problema de la inclusión contra la marginación, la cuestión de la misericordia, en el sentido de poner el corazón al lado de la miseria, al lado de la debilidad, al lado de los vulnerables. Ese era Bergoglio, ese era su mensaje, y ahora lo vamos a escuchar al arzobispo de Buenos Aires hablarnos desde la plataforma en la que él está instalado, que es la conducción de la Iglesia, qué significa Bergoglio para la Iglesia como Papa y para la Iglesia argentina y para la Iglesia de Buenos Aires, de la que fue líder. Empezamos Odisea, vamos a hablar, como les decía, con el arzobispo de Buenos Aires. Después, Pancho Olivera nos va a hacer un retrato. ¿Se acuerdan de ese avión misterioso? Dimos la primicia acá que vino con un cargamento también misterioso a Buenos Aires hace unas semanas. Bueno, a partir de ese avión apareció la figura de un empresario, Leonardo Scaturice. Es un empresario muy importante. ¿Por qué? Porque es el principal puente entre Milei, nada menos que entre Milei y Donald Trump. Un hombre muy influyente dentro del gobierno, que tiene contratos con el Estado desde antes de Milei, pero que hoy está en un corredor importantísimo de poder entre la Argentina y los Estados Unidos. Pancho Olivera nos va a decir quién es Leonardo Scaturice y por qué maneja desde Estados Unidos hilos del gobierno. Daniel Vilota nos va a llevar, como siempre, a la provincia de Buenos Aires, al conflicto político que se abre en la provincia de Buenos Aires, sobre todo dentro del peronismo. Ya hay carteles hoy que dicen Cristina Kirchner 2025, candidata este año, y no es en cualquier lugar. Carteles que están en Quilmes, donde gobierna la Cámpora. ¿Qué significa esta pelea para los bonaerenses? ¿Qué significa para la historia de la política del país? ¿Y por qué esto se da en un contexto especialmente complicado de violencia, sobre todo en La Matanza? Ani Parraguirre. La pregunta es, ¿por qué los consultores políticos, que antes eran meros asesores técnicos para que el líder político, el candidato, el presidente se relacione con la opinión pública, pasan a ser casi los jefes de gabinete de los gobiernos? ¿Por qué los presidentes le entregan el gobierno cada vez más frecuentemente a un consultor de opinión pública? En el caso de la Argentina, Milei y la delegación de poder en el Mago del Kremlin, en Santiago Caputo. ¿Y qué relación hay entre esto y la política internacional? Porque de golpe uno encuentra que entre los consultores políticos se tienden redes que van más allá de los países e influyen en la diplomacia. Volvemos al caso de Scaturice, que maneja la CIPAC desde Estados Unidos en vinculación con la Argentina y tiene una gravitación enorme en Santiago Caputo. Camila Perochena nos trae el espejo de la historia y con el espejo de la historia un aniversario. El juicio a las juntas. 40 años de esa decisión de Raúl Alfonsín que hoy está en debate, aún dentro de los alfonsinistas. La problemática que encarnó en aquel momento el juicio a las juntas y todos los dilemas que trajo a la democracia recién nacida de la Argentina en los años 80. Y quédese al whisky, porque en el whisky Carola Gil nos trae dos novedades. Una pintura del casamiento del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y la adopción por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de los consejos que la propia Carola formuló en relación con la recolección de basura desde que eran consulting. El tema de los containers de basura en la Ciudad de Buenos Aires y algunas soluciones insólitas. Quédese después de Odisea porque va a haber aquí en La Nación Más un programa especial en vivo dedicado a la figura, a la biografía, al significado del Papa Francisco a nivel universal y a nivel argentino. Empezamos Odisea, vamos a hablar con el arzobispo de Buenos Aires.